Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a la entrevista de esta semana. Estoy sumamente emocionada porque esta es la última entrevista de nuestro mes de aniversario y tenemos de invitada especial a una licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Melissa Varías, ella hoy pues nos va a compartir un poquito de su experiencia dentro de este proceso, digamos, de lo que representa la carrera de Derecho. Melissa, bienvenida a Tomando un Café con Ana. Muchísimas gracias. Primero, saludos a todos los que han apoyado a Ana por 5 años en esta que es Tomando un Café con Ana, y también quiero agradecerte, Anita, por la oportunidad que me das. Créeme que me honra bastante que me hayas elegido a mí para este aniversario, que sean 5 más y que sea con más éxitos. Gracias por tener este canal que ha sido también de mucho beneficio para todos los estudiantes, ya que también has enseñado todo tu proceso y en la forma que te encanta enseñar, ¿verdad? Que también hoy ya eres hasta catedrática, ¿verdad? Entonces se nota tu pasión, así que muchas felicidades. Oh, no, hombre, de verdad, para mí es un honor tenerte en el canal. Créeme que siempre buscaba ahí como el pretexto para poderte invitar. Yo decía, ¿cómo le invito? ¿Cómo le invito? Y ahorita que estaba viendo lo del aniversario, dije, no, pues ahorita, cabal. Y justo vi que estabas pues súper emocionada con el proceso de tu graduación, de los títulos. Dije, bueno, qué mejor espacio que el que ella pueda compartir un poquito de su proceso, tomando en cuenta que cada persona pues vive un proceso diferente, ¿no? Y antes que se me olvide, pues espero que ya tengan preparada su tacita de café. Ahí pues Melissa también tiene su taza para que podamos estar compartiendo y pues conversemos más a gusto. Y bueno, Melissa, empieza por contarnos un poquito sobre cómo escogiste estudiar derecho. O sea, siempre dijiste, cuando te digo siempre, pues a una edad apropiada, el hecho de voy a estudiar derecho, o fue una decisión que surgió de manera espontánea. Pues la verdad es que, para serles bien sincera, derecho era la última opción que ya tenía. Nunca fue como, yo me visualicé como abogada y notaria. No, no, eso no fue. Yo, de hecho, estudié un bachillerato en ciencias y letras con orientación en medicina, imagínense eso. Yo siempre dije, yo quiero ser doctora y tenía como cierta ilusión, ¿verdad? Pero en el último año, como que eso empezó a cambiar y empecé a darle un giro más como al área social. Tuve un curso que se llamaba socioeconomía, en donde nos empezaron a dar como cierta introducción a ese tipo de ciencia, ¿verdad? En donde leí La Patria del Criollo, empecé a desarrollar esa parte que nos permitía ya sea estudiar derecho o relaciones internacionales, que van un poquito de la mano. Entonces como que le empecé a dar al gusto, y sí estaba derecho, pero era como les digo, era mi última opción. O sea, decía, sí me gusta, pero me gusta más la otra, ¿verdad? Y en efecto, yo me hice el examen para medicina y lo perdí por 3 puntos, ¿verdad? Entonces fue muy frustrante y dije, pero yo dije, bueno, tengo que pensar si realmente esa es la carrera que voy a optar, ¿verdad? Porque es para toda la vida, ¿verdad? Definitivamente la carrera que nosotros elegimos a nivel universitario es a lo que nos vamos a dedicar toda nuestra vida y nos tiene que apasionar, ¿verdad? Entonces, justamente estaba así como en una etapa donde dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a estudiar o qué va a pasar con la universidad? Y me escribe una mi amiga, que casualmente tú la conoces porque es de la jornada matutina y es de tu promoción, es Astrid Sí. Castañeda. Ah, Sí, sí, es sí, Astrid Astrid. Castañeda. Astrid la conozco desde los 4 años. Estudiamos juntas de chiquitas y ya en la universidad nos volvimos a encontrar. Y casualmente Dios sabe a las personas que en el momento uno necesita, ¿verdad? Y entonces ya me escribió, mira, ¿qué vas a hacer? Y yo, fíjate que también había pensado en derecho, le dije. Y ya me escribe, mira, me dijo, anímate, todavía hay otra oportunidad para que te metas a hacerte el examen específico. Deberías de animarte, ¿va? Ay, voy a revisar, y casualmente, eso fue un viernes, ¿va? Casualmente estaba abierta la convocatoria, me inscribí, ¿va? Bueno, en el nombre de Dios me inscribí,
Y mi papá el otro día, creo que fue un jueves, el viernes, él me hace favor de comprarme porque ahí es un libro, ¿verdad? Antes, ahora ya Ajá, es sí. digital, pero antes era un librito que tenías que comprar y leerlo y hacerlo, ¿no sabes? Lo leí en un día. Me encantó tanto que en un día lo terminé, al otro día hice los ejercicios y el lunes era el examen. Entonces me fui a hacer el examen y todo, y pues el martes de una vez daban el resultado porque en ese tiempo fue el examen en enero. Ya habían Ujú. hasta empezado las clases y ya era la última oportunidad. Y entonces me metí y satisfactorio. Y hoy casi ya 8 años, aquí estamos. Y justamente esta semana me la encontré y le dije, mira, ya había pensado y te voy a mencionar, le dije, porque tú fuiste como la persona que me ayudó, que me dio ese empujoncito para que yo me animara a hacerme el examen, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hoy les puedo decir que sí era la carrera que me apasiona hacer lo que hago. Entonces, definitivamente, derecho era la carrera, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos cerrados y bloqueados a que queremos una cosa, pero tenemos también que ver nuestras aptitudes, ¿verdad? Decir, bueno, esto sí me va a servir para mi carrera o no soy, no tengo la capacidad o que me agrada más, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a ver que me inclinaba más a eso, entonces dije, definitivamente era la carrera que tenía que escoger. Tocas un punto muy importante porque creo que aunque tenemos una edad apropiada en ese momento en el que decidimos qué carrera estudiar, pues la verdad es que somos bastante inmaduros si lo queremos ver desde ese punto, ¿no? Y algo que mencionas, que nos dejamos llevar muchas veces por las emociones y todo va cambiando en un momento. Y qué bueno que tuviste las opciones. A mí me pasó un poquito con el examen vocacional porque también yo no tenía como opción derecho, o sea, debo confesarlo, yo quería estudiar ya fuera psicología, que recuerdo que estaba así como muy concentrada, yo quería psicología, psicología, y cuando vi en el examen vocacional, la primera opción que me salió fue derecho, y yo, derecho, y psicología creo que fue como la octava, y yo dije, ¿qué pasó? Y la verdad es que, pues dije, bueno, voy a investigar más, y pues cabal, creo que fue justo eso. Y también mencionaste algo de que después de casi 8 años de estar estudiando y todo, pues ahora confirmas que era lo que querías estudiar. Pero seamos sinceros, durante la carrera a veces uno tiene como sus altibajos, ¿no? ¿En algún Definitivo. momento no sentiste como dudas de decir, digamos, ay, no, ¿será que me equivoqué? ¿No tuviste como esa sensación durante la carrera? Sí, sí, definitivo. Mira, cuando uno empieza, o sea, el primer año y, y te dan la percha de libros, ¿verdad? O folletos, las fotocopias y es introducción al derecho, y yo dije, Dios mío, o sea, que te hacían, te dice, el licenciado me hizo el circulito donde decía, bueno, derecho es el conjunto de normas que regulan a una sociedad, esa es la más básica, ¿va? Ajá. Te hacen un circulito y entonces teníamos que entender de, o sea, paso por paso, y entonces decías, o sea, no sé si voy a tener la capacidad, o sea, desde el principio se siente, pero creo que conforme vas desarrollándote en la carrera, también vamos teniendo catedráticos más exigentes. Entonces, yo creo que cuando ya comencé notariado, fue como, bueno, ya fue un balde en donde uno dice, definitivamente, ¿será que esto era lo correcto para mí? Porque no en sí también, solo en lo académico, sino nos decían, miren, ser notario es un gran compromiso, ¿verdad? No se me olvidan las palabras del licenciado Pacheco cuando decía, el notario tiene un pie en la cárcel y un pie afuera. O sea, si cometemos un error, entonces cuando ya entras en sí y te das cuenta de que es una carrera delicada y que es un gran compromiso el que uno adquiere al cliente, ¿verdad? Específicamente. Entonces, sí, ya dije, ay, notariado, y yo sentía que no se me daba. Yo decía, no, esto está muy difícil, el aprenderse la redacción, que no se te pasara nada, ninguno de los requisitos que establece el código. Entonces creo que sí, ahí fue un momento donde yo dije, no, no sé, yo creo que no. Y como obviamente ahora es parte del pensum, o sea, eso lo estoy viendo en la carrera, porque hoy mi realidad es otra respecto al notariado, pero Exacto. en ese momento dije, "Ay, no, no creo que vaya a dar la talla como para
para hacer eso, ¿verdad? Entonces ahí creo yo que ya, creo que es en el cuarto año, si no estoy mal, que empezamos a ver ya notariado y ya, o sea, se supone que ya es integral, ¿verdad? ¿Por Para qué? mí mi Porque peor año tendríamos que fue tener cuarto. civil, ajá, o sea, ya teníamos, en teoría ya tendríamos civil, derecho civil full, ¿verdad? Ya, y entonces uno decía, ay, y procesar todo, entonces decías, bueno, sí me sirve civil para notariado, o sea, me sirve de todo, entonces ya ahí creo que era el conjunto de todo, entonces creo que sí fue ahí fue donde yo sentí el cambio, ¿verdad? Donde yo sí ya sentí la presión, el que había que esforzarse una mía extra, ¿verdad? Sí, y te entiendo perfectamente. Para mí, digamos, los primeros 3 años, pues digamos, el primer enfrentamiento que tuve con la realidad, si lo queremos ver así, fue en el curso de Derecho Constitucional, que creo que se da en segundo año, que venía Exacto. de recibir como cursos bastante pacíficos y de repente de Derecho Constitucional y tuve un excelente licenciado, pero era muy exigente y ahí no sé, me sentí como un poco frustrada, o sea, esa frustración de decir, bueno, esto no va a ser tan fácil, ¿no? Pero sí, mi peor año y en el que de verdad dudé, a mí sí me pasó, yo decía, de verdad, tomé la decisión correcta, fue cuarto año. No sé si es que eso es como un mal de todos, pero al que le pregunto siempre dice, cuarto año es el peor. Y sí, no sé por qué, pero nos da como esa crisis existencial, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, era como te digo, ya habías estudiado, como tú haces el primer año, aunque era adaptarse, ¿verdad? Ujú, A derecho, porque era como que es la primera fase. La segunda, como tú dices, ya entras en materia, pero no estás al 100%. En el exacto. tercero, ya estás en materia, o sea, ya estás viendo todo lo que te va a servir para la vida. Bueno, te digo, en teoría, porque después vamos a seguir Sí. con eso te dices, y ya en el cuarto es como, bueno, ustedes ya en un cuarto ya tendríamos en teoría que saber las bases, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que no es así, entonces empiezas a colapsar y decir, bueno, necesito más, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Sí, y toca, y bueno, tocando ese punto de sentir esa frustración, y que es algo que definitivamente, pues, es cierto, se refleja más en cuarto, pero tenemos como varias etapas durante toda la carrera en la que lo vemos. ¿Qué fue para ti esa motivación de no rendirte? O sea, para ti, ¿cuál fue la motivación que te hizo seguir y no dejar tu carrera a un costado? Mira, la verdad es que eh, pues siempre fui una estudiante promedio, ¿verdad? No fui así tan destacada como tú. No, no, Eh, Pero fíjate que una vez escuché uno de los profesores que a mí me daba en el diversificado y me marcó mucho porque él me dijo, mire, Melissa, la verdad es que yo a usted no la miro como con la capacidad de poder sacar una carrera universitaria. O sea, yo no la miro a usted así, así te lo juro. O sea, como que no. yo no me veo con ese desempeño, no sé, tal vez en ese momento entonces, una de las cosas que me motivó es superarme a mí misma. Tal vez la Melissa que él conoció, ¿verdad? Hoy es otra, ¿verdad? Y ojalá que algún día me lo llegara a encontrar otra vez y le diga, mire, ya soy licenciada, ¿verdad? Ajá. Pero en ese momento yo dije, no, yo tengo que superar eso y les voy a demostrar a todos que sí tengo la capacidad como de entrar a la universidad y estudiar una carrera profesional, ¿verdad? Entonces creo que la motivación siempre fue superarme, ¿verdad? Superarme a mí misma y lo que se decía que tal vez yo iba a alcanzar, ¿verdad? Entonces decirles, miren, logré subir más de la expectativa, ¿verdad? Que tal vez todos tenían, ¿verdad? Y la segunda cosa, mi familia, ¿verdad? Mis papás para mí han sido punto clave en todo el proceso porque cuando uno tiene el respaldo de decir, bueno, les voy a dar esta honra también a ellos, ¿verdad? De todo el esfuerzo y lograr hasta cierto punto ser independiente, ¿verdad? Mi papá fue claro y me dijo, mira, yo tal vez no te voy a dejar 20,000, 50,000, 100,000 dólares en una cuenta o te voy a dejar la vida solucionada, pero un título sí. Y con eso tú te vas a defender y no vas a depender de nadie, sino puedes ser una mujer independiente letrada y eso es lo más importante, es lo que yo te puedo dejar. Entonces también hasta cierto punto el darles como esa honra también, ¿verdad? A mis papás y el poderme ser independiente, ¿verdad? Que como mujeres hoy
es importante también, ¿verdad? De que sepamos que tenemos la capacidad de lograr lo que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Si tu objetivo es tener una familia y ser feliz con eso, está bien. Y si tu objetivo como nosotros fue ser profesionales, destacar, pues también, ¿verdad? Está bien. Entonces, eso fue una de las cosas como que todos tenían, ay, tal vez ya no se le ve como que mucho, pero les demostré, miren, sí, sí pude, ¿verdad? Sí logré sobresalir y sobrellevar esto. Entonces, eso creo yo que fue el decir que tal vez tenían una expectativa mía y gracias a Dios, ¿verdad? La logré superar. Qué bonito, la verdad, y te voy a felicitar por la respuesta que diste, pero te voy a felicitar desde dos puntos diferentes. El primero, el hecho de que te hayas tomado un comentario negativo que te lo dio un profesor desde un punto bastante positivo para ti. La verdad es que a veces los profesores pueden decir algo con buena voluntad, pero no tienen la forma para hacerlo. Realmente esta persona pudo haber afectado tus emociones en un momento y gracias a Dios tú lo tomaste y construiste algo positivo con lo que él dijo. O sea, te pudiste haber rendido, haber dicho, no, o sea, ni mi profesor cree que yo sea capaz de hacer eso, ¿para qué lo voy a hacer, no? Y al contrario, tomaste ese mal comentario y te lo pusiste como un reto. Y eso de verdad me provoca bastante admiración porque hiciste algo que a una edad tan joven regularmente las personas no se lo toman a bien. Y si algún día pues ese profesor se vuelve a coincidir contigo, sí te insto a que se lo digas y a que se lo recordes. Los adultos muchas veces, y pues ya somos adultas, ¿no? Los adultos a veces no medimos las palabras que le decimos a los que pues van iniciando el camino, ¿no? Y tenemos que ser muy responsables con eso porque podemos truncar los sueños de una persona y de verdad te admiro porque hiciste algo mágico recibiendo un comentario negativo y eso habla de la fortaleza que tienes, pero también habla de algo que viene a completar la otra parte de la respuesta. Habla de la educación que te dieron tus papás. O sea, tus papás educaron a una persona con seguridad, a una persona que sabe el valor que tiene. Y eso es bastante importante. La educación que tus papás te dieron y los valores que ellos construyeron en ti, digamos, en tu autoestima, fueron parte fundamental para que actuaras de una manera positiva. Y qué bonito que ellos hayan sido también tu inspiración. Porque exacto, no es como la herencia, ¿no? A veces como hay peleas por herencia. La gente se mata por herencias, quieren dinero y todo, y no A es nosotros eso. sí nos conviene, ¿verdad? Que hagan Nosotros- ese como profesionales. Pero sí, es definitivo, estoy contigo. O sea, hasta se rompen las familias por la plata. O Exacto. sea, eso Ajá, definitivo. el dinero pasa a ser como el centro, ¿no? Y la verdad es que la mayor herencia que los papás nos pueden dejar es en definitiva el estudio, ¿no? El prepararte. Hoy pues tus papás te dieron básicamente un tesoro, te dieron más que una mansión, te dieron como el material para que puedas construir tu propio imperio, ¿no? Que Exacto. creo que de eso es lo que se trata. ¿Cuáles fueron las debilidades y virtudes que lograste identificar dentro de este proceso de tu carrera universitaria, ¿no? Porque creo que eso es importante para poder uno trabajar y de paso ir ganando cada curso y también ir avanzando en cada semestre. Pues fíjate que una de las cosas, yo eso sí lo tenía aquí anotado porque puse aquí la intolerancia. Fíjate que antes me pasaba que yo no, como que no recibía las opiniones de los demás, ¿verdad? Así como, mira, deberías decir, no, este es mi criterio, de aquí nadie me saca, ¿verdad? O sea, era como esa parte me hizo también hasta cierto punto perder ciertas relaciones, ¿verdad? De compañerismo y obviamente de estudio, ¿verdad? Dentro de la facultad. Porque yo decía, no, o sea, nadie me tiene por qué cambiar a mí mi criterio y si yo considero que es eso, pero también hasta cierto punto te limitas, ¿verdad? A bloquear y decir, no, solo lo mío es bueno y hasta cierto punto querer como mandar, ¿verdad? Decir, no, este es mi criterio y así hacemos la tarea, ¿verdad? Entonces, creo que esa es uno.
La otra que puse, aunque no lo creas, como tú me decías ahorita, de que hicieron a una persona muy segura y eso, pues no es cierto. O sea, eso se construye, es un proceso que Exacto. vamos teniendo en la vida. Entonces, muchas veces me pasó, era de que yo consideraba que todos los demás eran super pilas y yo no, ¿verdad? Entonces, a Ujú. veces te volvés inseguro al momento de que, por ejemplo, el licenciado preguntaba algo, X licenciado preguntaba algo y yo me lo sabía, pero yo por mi inseguridad, yo decía, ¿será que si lo digo, o sea, todos se van a reír? O qué va a pasar? Y cuando él decía, ay, nadie lo dijo y era tal cosa, era verde, va, y Ajá, yo sí. pensando, ala, sí, yo sabía que era verde, pero así. O, por ejemplo, cuando estábamos solventando un examen, cuando estabas en el examen, y a veces me pasaba, y yo decía, ah, sí, es tal cosa, ¿va? Es propiedad. Y yo decía, ah, no, mejor la borro y voy a poner que es casita, por ejemplo. Y entonces cuando ella, no, era propiedad, ¿va? Yo así como, entonces me pasó mucho eso en que yo consideraba que tal vez lo que yo podía aportar o lo que yo pensaba era inferior a lo que tal vez mis compañeros podían decir, ¿verdad? Entonces, obviamente eso lo fui rompiendo en la carrera a tal punto que ya el último año era así como alguien decía algo y yo, es tal cosa. Y hasta nos debatíamos muchas veces, pero yo ya tenía como esa seguridad de decir, voy a exponer, ya sea que sea bueno o sea malo, pero al final la aprendemos, ¿verdad? Pero en ese sentido sí era así como muy insegura y a veces llegaba a creer que tal vez cierta persona que inclusive eran de mis compañeros, ya decía, ay, que más pilas que yo, tal vez me falta. Y entonces esa inseguridad, pero como te digo, se fue, eso se va trabajando, ¿verdad? En nuestras inseguridades se va trabajando. Y en la otra que también me pasó mucho es la rigidez, ¿verdad? O sea, yo tenía como, yo consideraba que este método o esto me servía a mí y que si alguien me decía, mira, yo creo que deberías hacer un esquema, tal vez puedes hacer, no sé, un resumen o algo así. Y yo decía, no, a mí me funciona. Entonces me costaba mucho como los cambios, ¿verdad? Respecto a lo académico, ¿verdad? Porque tal vez para mí era mi zona de confort, el método que yo había adquirido. Yo decía, no, esto no me puede funcionar, tal vez te funciona a ti, pero a mí no. Entonces también esa fue una de mis debilidades que no me animaba muy rápido a cambiar, a cambiar el método o ciertas cosas que me iban a funcionar en su momento para el nivel que se necesitaba de exigencia conforme fuéramos subiendo de nivel en cuanto a lo académico, ¿verdad? Tienes mucha razón en lo que dices porque lo cuentas y yo me siento bastante reflejada. A mí me pasó que cuando inicié la carrera, la verdad yo sí me sentía como muy segura, ¿no? Y tal vez ahora digo, era muy peleonera, no sé cómo decirlo, me encantaba Me discutir. cae mal, dirían por ahí. Sí, yo peleaba mis puntos y todo, pero te voy a contar algo. Influye mucho el grupo de personas con el que tú estudias. Y de repente pasé de ser la chica que no se dejaba y yo defendía mis ideas, aunque yo supiera que tal vez no estaba como en la totalidad de, de lo que estaba diciendo, ¿no? Que no lo estaba diciendo todo bien, yo lo defendía y todo. Y a veces me alababan eso, otras veces me lo criticaban. Pero mi círculo, mis compañeros, no mis amigos, mis compañeros empezaron a ser muy tóxicos, si los queremos ver así y específicamente, pues tuve conflictos con una persona dentro de la carrera que generó muchas inseguridades en mí y empezó a hacer comentarios sobre mí, ¿verdad? Tanto frente a mí como a mis espaldas, que luego me lo contaban, obviamente. Y me empezó a generar inseguridades, entonces dejé de participar en las clases, me pasaba eso, el profesor, el catedrático decía algo y yo no respondía porque esta persona, todo lo que yo dijera, aunque yo tuviera la razón, él buscaba la forma de generar como un tipo de burla hacia mis comentarios, de menospreciar lo que yo hacía. Entonces me generó mucha inseguridad y me hizo tal vez durante la carrera pasar momentos muy desagradables. Pero con el tiempo, pues como tú dices, la seguridad es algo que se va construyendo, ¿no? Y pues ya el último año de carrera, creo que
ahí terminé de ahogar a esa Ana insegura que esta persona había construido y empecé a recuperar la Ana que era, pero ya un poco más tranquila. O sea, viví como dos extremos, un extremo al principio que peleaba por todo y luego un extremo de una Ana muda, pero ya en el último año de carrera creo que encontré como un balance, ¿no? Ajá, porque fíjate que a mí también me pasaba que, mira, no a todos les vamos a caer bien definitivamente, ¿verdad? Ujú, Pero sí se llegó a sentir como aquello de que, o sea, como decir, ay, que todo opinaba, que ujú, así, ¿verdad? Entonces, o que uno saber que se creía y que ya ahora todo uno elevado, hasta en la forma que uno se vestía, que tal vez tus papás te apoyaran económicamente, ¿verdad? Y tal vez a ellos no, todo eso, y lamentablemente nosotros no somos tan fuertes, ¿verdad? Como no, para no permitir que sabiendo que solo nos truncan, ¿verdad? Nos exacto. atrofian, ¿verdad? Entonces, el limitar es decir, ay, ¿qué me importa que digan lo que quieran? Yo voy a seguir siendo la Melissa que soy, pero no, ¿verdad? Lamentablemente como jóvenes, como tú decías, a veces nos ganan las emociones y somos muy vulnerables, entonces nos afecta bastante, ¿verdad? Lo que digan los demás de nosotros, entonces hasta cierto punto te vas como limitando y como tú dices, los extremos, ¿verdad? El ser así va, y después también el mejor ya no opina en la clase, ¿verdad? Porque después también llegó un punto que, pero ya no me importaba, ¿verdad? Como tú decías, en el último año yo decía, tal, y incluso una licenciada, ay, es que me gusta que opina, y que sí habla y que se nota que pone atención, pero cuando te digo, eras así como que, y yo decía, y mis compañeros, ¿qué van a decir, verdad? Porque sí pasa, pero conforme fuimos avanzando, pero sí es cierto, o sea, definitivamente influye mucho el qué dirán, no sé por qué nos pasa eso, que nos preocupa el qué dirán, cuando si nosotros nos sentimos bien y conformes con lo que somos, eso no nos debería de importar lo que la demás gente diga, ¿verdad? Fíjate que a mí me ayudó mucho a tomar seguridad el último año de carrera la licenciada Eloísa Mazariegos. Ella pues es actualmente coordinadora de la jornada matutina. Y cuando ella me conoció, pues conoció a esa Ana callada, ¿no? Pero no sé cómo empecé como a tomar confianza con ella y que yo hablaba un poquito más y ella me decía, ¿por qué no participas en clase? O sea, ¿por qué en la clase tiende a ser muy callada? Y pues empecé como a exteriorizarle pues lo que me pasaba, ¿no? Y ella empezó a darme consejos y todo, pero algo que me ayudó mucho fue que me decía, no importa, mire, Ana, si usted habla o no habla, la gente siempre la va a criticar. O sea, cualquiera de las dos cosas que usted haga siempre va a generar una crítica, porque la persona que la ataca, pues no la ataca por lo que usted dice o no dice, sino por lo que usted es, por lo que usted representa ante los ojos de esa persona. Entonces, provoque que la crítica que él vaya a hacer sea una crítica para el beneficio suyo, que hable por algo, me decía. Entonces, creo que eso me generó un poquito más de seguridad. Entonces, yo ya empecé como a hablar un poco más y empecé a involucrarme más. Pero sí, o sea, siempre llega como una persona que te auxilia, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de la parte como negativa, ¿no? De esos como errores que vimos, pero ¿cuáles fueron como las virtudes que tú crees que te ayudaron incluso a encontrar un balance con esas debilidades que tenías? Bueno, una de las principales y creo que es la que más he luchado y he procurado hasta el sol de hoy es la disciplina. Siempre, mira, siempre he sido una persona que yo le decía a mi papá que lo envidio porque él es de una de las personas más inteligentes, no por ser mi papá, pero yo me di cuenta de la capacidad que él tiene, que él iba a la universidad y era así como recibía todo y él tiene el parcial y yo decía, no vas a estudiar. Y yo, bien, hombre, ahí voy a dar una leída. Lee el viernes en la noche, el sábado tiene el examen y 10, ¿verdad? O sea, yo decía, extraordinario. Yo no soy así. O sea, yo era que a nosotros antes, ¿te acuerdas que ya nos dan un calendario y nos decían, bueno, Ajá. el 15 de abril les toca, empiezan los parciales, ¿va? Entonces yo con casi 2 semanas de anticipación empezaba a prepararme mentalmente y a empezar a repasar, a estudiar todo lo que habíamos visto que era para el parcial, ¿verdad? Entonces,
yo hasta cierto punto soy bien exigente, yo me pongo presión, a mí me encanta estar así, presionarme y ponerme cierta meta, ¿va? Entonces, hasta aquí hago hoy, hasta aquí y así, ¿verdad? Entonces, a veces no es tan bueno, pero creo que para el ámbito académico, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos claro que debemos de exigirnos, ¿verdad? Que tenemos que tener orden para poder ir avanzando en el transcurso de la carrera, ¿verdad? Entonces, la disciplina para mí es algo que creo que sí me identifica, ¿verdad? Me ha gustado, me exijo mucho. También la otra que puse fue responsabilidad. Por ejemplo, nos dejaban una tarea, me acuerdo que nosotros para derecho civil nos decía que teníamos que escribirle, o sea, leer el artículo y Ujú, teníamos que escribir 5 líneas de lo que nosotros entendíamos de cada artículo, imagínate. Entonces, imagínate. todos, ay, no, yo no lo he hecho, va, yo no, y yo, o sea, literalmente hasta que lo terminaba, y de hecho yo terminaba mucho antes de la fecha que había que entregarlo, ¿verdad? Y Ujú, entregaba todo, pero yo me, como que es esa piedrita, ¿va? Que hace que tengo que entregar algo el viernes, entonces yo procuro hacerlo hasta antes, ¿verdad? Del tiempo que yo tengo que entregarlo, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las virtudes que me di cuenta. Y la otra que puse es la perseverancia. La verdad es que todo este proceso, ¿verdad? Que vamos a seguir vamos avanzando durante todo el proceso, pero realmente en sí, desde que uno entra hasta que uno cierra pensum, hasta que uno sale, definitivamente es perseverar, ¿verdad? Porque hay muchos obstáculos, ¿verdad? Académicos, después de procesos, de todo. Y entonces creo que eso me pude dar cuenta ya hasta al final que sí tenía perseverancia, ¿verdad? O sea, no me rendí en ningún momento, no dije, ay, hasta aquí, sino luché, como te decías, por un punto, pero yo voy a hacer ver qué hacía con tal de no perder la clase, de no perder, me parece, ¿verdad? Que, y así la zona mínima, casi que, porque de verdad fue, por ejemplo, notariado fue bien duro al principio, después ya me fue bien, pero al principio fue demasiado, y fue para mí muy duro. Y entonces, a pelear ese punto, yo, mire, sí tengo el punto, me lo da el punto y me lo da el punto, ¿va? Entonces, hasta ese punto, pero de verdad, el nunca rendirse también es importante, ¿verdad? O sea, el tener claro que te tenés que visualizar, ¿verdad? Visualizarte que ibas a llegar a ser este punto. Hoy no me lo creo todavía, no me la creo todavía el ya poseer un título, el ya salir, pero tenés que visualizarte, ¿verdad? Tenés que visualizarte que esto, para esto era lo que tú un día dijiste, me voy a meter a estudiar esta carrera y darle, ¿verdad? Nunca rendirte a pesar de los problemas, ¿verdad? Aunque, o si hayan perdido una clase, se quedaron sin zona mínima, seguir, ¿verdad? Porque se supone que, como yo les dije, es una carrera que te apasiona, entonces aunque hayan tropiezos en el camino, toca que seguir y llorar, ¿va? Porque cuántas, si les exacto. contara cuántas veces salí llorando, sería mentira, o sea, uno se frustra, uno, pero le tuvimos que seguir y seguir hasta que ya nos dijeran, bueno, esto se acabó, ya pasó a otro nivel, ¿verdad? Eso. Exacto, y bueno, creo que algo que depende mucho de nuestro proceso, pues es las situaciones que vivimos durante la carrera, ¿no? Porque tocaste varios puntos, el hecho de tener disciplina, responsabilidad, constancia, perseverancia, pero cada uno de estos puntos depende del contexto en el que estamos, del tiempo que tenemos para dedicarle a la carrera, ¿no? Por lo menos tú estudiaste o estudiaste y trabajaste, porque creo que eso también tiene como una diferencia y Sí, cómo lograbas definitivamente. manejar ahí el tiempo. Bueno, yo pues solo me dediqué a estudiar, ¿verdad? Mis papás me apoyaron económicamente, pero pues, sí, obviamente uno tiene otra vida, ¿verdad? No solo lo Exacto. académico. Y en mi casa, pues yo voy a la iglesia, soy cristiana, entonces yo estoy constantemente en la iglesia. Entonces tenía que vivir mi vida, ¿verdad? O sea, como les digo, tengo Ujú, una vida personal, compartía con ciertos compañeros, ¿verdad? En la facultad, pero también pues tenía amigos dentro de la iglesia y una de las cosas que también pues es la iglesia, ¿verdad? Yo soy sirvo y estoy constante, entonces
sí tenía que dividir mi tiempo muchas veces de la universidad para la iglesia y así, o sea, sí fui constante en eso. Y más adelante les voy a contar otra parte de eso, pero es en lo que sigue, pero sí, va, o sea, sí tenía mi vida, tenía otras actividades, pero específicamente, ¿verdad? Que creo que era la más pesada, era el estudio, ¿verdad? De ahí no me preocupaba de nada. Hoy mi consejo es que mejor sí trabajen y estudien, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar más adelante de eso también, de lo laboral, de todo eso, pero creo que sí es importante para los jóvenes que están ahorita, que yo les diría, es que sí es complicada, o sea, la Es carrera es complicado. dura, es difícil y sobre todo que ya, como tú decíamos, coincidimos que ya el cuarto año es pesado, pero creo que sí es importante ya tener también experiencia y empezar a poner en práctica lo que vamos aprendiendo desde cero, ¿verdad? Empezar de lo más bajo, pero sí, hoy es mi consejo que sí se debería de empezar pues ya viendo tal vez el tercer año por ahí, ya empezar a ver, ir dividiendo, de que no va a ser fácil definitivamente, pero tenemos compañeros que lo han logrado estudiando y trabajando, entonces sí se puede, ¿verdad? Que va a ser más complejo, pero en mi caso pues sí, yo solo me dediqué a estudiar y pues ya las actividades extracurriculares, ¿verdad? Sí, y justo yo los admiro mucho por eso, porque también tuve la fortuna, si lo queremos ver así, de solamente dedicarme a estudiar. Y por lo menos para mí el cuarto año que me tocó pasantías, o sea, hice el año de pasantías, hacía también voluntariado en la universidad. Yo nunca pude entender cómo las personas Y así, lograban estudiar y trabajar, porque decía, bueno, estoy haciendo la pasantía porque es parte de la carrera, ¿no? Pero ¿y si cómo hacen estas personas que tienen que trabajar? Yo las admiro un montón, pero también identifico lo que dices, o sea, el que lo puede hacer, obviamente está haciendo algo mágico a su favor porque va a terminar la carrera, va a lograr esa meta académica, pero también va a tener experiencia laboral que es muy buena. Los admiro rotundamente. Yo pienso e intento imaginarme haciendo ambas cosas a la vez y creo que no hubiese podido hacerlo, no me siento capaz de hacerlo y mi total admiración porque a veces las personas que trabajan y estudian tal vez no tienen las mejores notas y eso es algo que hay que resaltar y por eso se cree que son malos estudiantes y no es cierto. Una nota nunca representa la capacidad y la preparación de una persona. Una nota representa tiempo, dedicación, dedicación. estudio, pero nunca representa el nivel de inteligencia de alguien, porque todo depende del contexto en el que se encuentran. Entonces, sí, mi total admiración para quienes pueden hacer ambas cosas a la Sí, yo vez. también hice una pasantía en el Ministerio Público. Y la verdad es que, como tú sabes, yo iba a mediodía porque después ya me Ajá, iba a la universidad y mira, el primer mes fue como, porque había que madrugar, había que salir, o sea, literalmente es como un trabajo, ¿verdad? Y yo sí, decía, como tú decías, literalmente me identifico, decía, ¿cómo pueden? O sea, desde las 5 de la mañana, 5:30, yo salía a las 5:30 de la mañana y de ahí llegar y hasta en la noche y de ahí otra vez llega tal vez tipo 9 10 de la noche a su casa yo y al no otro día, sabía. o sea, mi total respeto y admiración, como tú decías, para la gente que realmente le tocó así su carrera, ¿verdad? Trabajar y estudiar. Sí, yo tuve que hacer mis pasantías en el Registro Nacional de las Personas, que imagínate, busqué la institución que estuviera más cerca de mi casa para ahorrarme tiempo, para evitar pasar horas en el tráfico. Y la verdad es que fue para mí el registro, el RENAP, fue lo mejor. Aprendí demasiado, pero me hizo ver ese punto, porque yo pues estaba, digamos, haciendo mi pasantía con personas que trabajaban y estudiaban y los admiraba. Yo estudiaba en la mañana, entonces yo me iba al mediodía, digamos, y a veces 6 de la tarde salía del registro, ¿no? Porque no se va uno cuando cierran las puertas, se queda uno trabajando adentro. Y esta gente que había entrado a trabajar a las 8 o 9 de la mañana, salían de trabajar y se iban para la jornada de la noche a estudiar. Y yo decía, wow, ¿cómo les da tiempo? Entonces, sí, ahí me generó también como ese golpe con la realidad, ¿no? Y me hizo ver que quienes solamente estudian somos bastante afortunados y hay que valorarlo bastante.
Y bueno, hablando del proceso de la universidad y todo, vamos a tocar un punto que es bastante relevante y creo que genera bastante presión, decepción de todo un poco en los estudiantes, la tesis. Es que el examen técnico profesional es difícil, pero para los sancarlistas, principalmente estudiantes de derecho, la tesis es como la tortura, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de tesis? Yo ahí sí voy a diferir un poquito. Para mí creo que fue más complicado el examen técnico profesional que la tesis, en el sentido ya cuando tenemos el tema, ¿verdad? Porque Ujú. al principio, lo previo, miren, yo metí 5 puntos previos al que me aprobaran, al que es mi tesis de grado, 5. Y créanme que fue tan frustrante porque era así como uno pensar y sentarse y decir, bueno, ¿qué voy a poner? ¿De dónde me va a salir la inspiración para un tema? Porque miren, esa es otra cosa, tiene que ser súper mega novedoso. Creo Sí, que esa es la clave fundamental para que te aprueben un punto de tesis. Entonces yo estaba así como, no, antes rechazado. Yo rechazado, así, rechazado, rechazado, rechazado. Y para serte honesta, el tema de mi tesis yo creí que no me lo iban a aprobar, porque dije, oh, tal vez no me quiero tampoco decir, ay, que claro. máster, cum laude, uy, no, tampoco. Pero yo dije, no me van a entender, tal vez no lo van a lograr procesar, ¿me entendés? Quien lo lea, yo dije, no me lo van a aprobar, o sea, yo creí que no me lo iban a aprobar, porque yo dije, tal vez no me van a lograr captar, porque realmente es un párrafo lo que uno manda, y yo dije, o sea, sí tenía fundamentos y todo, pero yo dije, no creo que el que menos pensé que me iban a aprobar fue el que me aprobaron, ¿verdad? Entonces, sí, 5 veces fue duro. El proceso en sí, bueno, yo empezamos a estudiar, que por cierto, ahí fue donde empezó esta amistad para la preparación de exámenes Y técnicos estuvimos profesional. juntas en el curso. Estuvimos juntas en el curso en sede. Y entonces, como se paró todo, ¿verdad? Porque nosotros fue en la pura pandemia que todo, entonces yo dije, bueno, no va a haber exámenes, ¿verdad? Entonces tengo que ver, avanzar en otra cosa y pues ya tomé la decisión de hacerlo de la tesis, ¿verdad? Yo ingresé en mi primer punto, cabal, cuando cerramos Pensum en el 2019 y nada, rechazado. De ahí cuando ya probé la pandemia, mira, rechazado, rechazado, rechazado. Y empecé a ver que a otros compañeros les empezaron a probar puntos, ¿verdad? Porque uno ahí era metido, ¿va? Porque descargabas ¿cómo se llama? El El listado listado. y tú decías, ah, aquel va, le aprobaron, ¿verdad? Entonces, yo vine hasta le escribí a una mi compañera y le dije, mira, ¿cómo hiciste todo? Mira, yo necesito que me apoyes en esto porque de verdad ya ingresé mucho, si no. Y entonces ella me compartió su punto de tesis, que por cierto, algo interesante. Y yo entonces dije, bueno, voy a ver. Entonces, como que regresé, ahí sí que volver al principio, ¿verdad? Retomar al principio de la esencia de lo que yo más o menos me había guiado, ¿verdad? Entonces, en ese Ujú. caso, fue en Derecho Internacional Público. Entonces dije, bueno, retomé eso, dije, bueno, voy a ver, tal vez así, no sé si tal vez ese criterio, quien vio el punto, tal vez, porque ellos dicen que más o menos, eso fue lo que me explicaron a mí, que ellos siguen una línea, o sea, como de tu primer punto, digamos, ¿verdad? Entonces dijo, Ujú. bueno, esto es, entonces, si ver si, digamos que las demás propuestas que tú hagas vayan más o menos a la línea de lo que ellos ya tienen como que tu primer expediente, ¿verdad? Entonces dije, voy a volver a retomar ahí, tal vez de repente, y en efecto fue así, mi tema es de Derecho Internacional Público, entonces ahí fue el que me aprobaron. Pero mira que, que es que me pasó exactamente igual que, digamos, lo más feo, a mí no me costó tanto ni siquiera cuando presenté, que siempre te dicen que comisión y estilo y luego pues comisión y eso. No, para mí todo eso fue muy bonito, emocionante. Mi conflicto fue que me aprobaran mi punto de tesis, porque obviamente me lo rechazaron. Y yo nunca, en ninguna relación de noviazgo en la que yo he estado, nunca he sido una persona tóxica. Pero yo me volví tan tóxica con la licenciada que me revisó mi punto de tesis. O sea, yo vi
qué días llegaba ella para pedirle revisión del punto de tesis. Y luego descubrí que ella llegaba todos los días, pero no atendía todos los días. Entonces me hacía en el pasillo de donde está unidad de Sí, unidad de tesis. Y cuando ella entraba al pasillo y me miraba, se hacía unos ojos de, "Ah, aquí está otra vez esta". Y yo ahí de, licenciada, le estaba esperando. ¿Me puede revisar? ahorita que estabas comentando eso, por eso aquí va la perseverancia. Yo siempre les dije, mira, yo era igual, o sea, literalmente, ellos no están así como, ay, bueno, Melisita, pase Ay, no. adelante. Mire, aquí está los cambios que tiene que hacerle, mire, no se No. preocupe, viene otra vez y no hay problema. No, o sea, esa no es la realidad. Entonces, en ese sentido, ahorita recordándome de eso, eh, digamos, bueno, ya al fin te aprueban el punto para que te asignen los cursos, ¿verdad? Gracias a Dios, no sé, yo creo que Dios fue abriendo el camino, me asignan los cursos y todo, ¿va? Pero cuando tú dices ya vas a comisión y estilo, yo de hecho hice mi tesis en 3 semanas, pero fue intensivo, o sea, fueron Ajá, fue 8 así horas de, diarias, así, yo sí soy bien, por eso les digo que cuando yo me comprometo a algo, ya lo hago. ¿Va? Entonces, mi tesis en sí, hacerla, no fue lo difícil, sino el proceso ya en la universidad. Yo llegaba y como tú dices, el primer día me asignaron a la persona en comisión y estilo, voy y nunca, o sea, yo no la conocía ni nada, hasta el mes me escribió y me dijo, mire, ya puede venir, ¿verdad? Bueno, voy y el primer día que la llamo me dice que no creo que estaba en el doctor, va. Ella creo que llegaba este martes y jueves, va. Entonces yo fui martes, volví a ir el jueves, va. Y el jueves, y ay, fíjese que me tocó revisión de protocolo. Yo creería que eso te es súper saladísimo te pasara, va. Después que así, hasta que la logré encontrar. Entonces, como te digo, yo me corregían, llegaba martes, me corregía, así, venía, como tú dices, perseverando y estando, hasta que se aburran de uno, como tú dices, que trabaja los ojos, otra vez aquella, pero si no es así, no se logra sacar fácil y rápido el proceso de tesis, ¿va? sí, Entonces, eso era realmente, ¿va? Yo, hasta que ella me dijo, ay, va, mira aquí, yo me voy a ir de viaje, me dijo, le voy a dejar de una vez hecho su dictamen. su dictamen y ya vaya, así como ya no la quiero volver a ver. Yo Y luego recuerdo que en la la última última vez revisión, en la que última la revisión licenciada, o sea, exactamente. ya cuando me aprobó el punto, ¿no? Fue así como, mire, me dijo, y me lo aprobó en un día que ella no atendía, ¿no? Porque yo, todos los días, donde yo descubrí que iba todos los días, ahí estaba yo. Y recuerdo que el último día fue como, le dije, licenciada, mire, aquí está, como usted me dijo que lo corrigiera. Ni lo leyó, o sea, solo agarró la hoja y me dijo, ¿sabe qué? Preséntelo el lunes y se lo voy a aprobar, pero ella no ve. Y yo como, ay, muchas gracias, licenciada, no tenga Gracias a Dios. Así, literalmente ella fue como, bueno, le voy a hacer su dictamen y se acabó, va. Se fue pena. y ya no quiso saber nada más de mí. O Y en sea, la ahí última fase toca. me tocó duro. En la última fase ya era la revisión final, ya era el revisor ya para orden de impresión, ¿verdad? Y cuando llegué, él también me dijo, mire, yo no sé cómo le aprobaron ese su punto, me dijo, o sea, yo no sé cómo, qué análisis, qué criterio tuvo, o sea, está muy bueno, pero Ujú. como en un parrafito no sé cómo le lograron entender la Entenderlo. esencia, ¿verdad? Entonces me dijo, y mira, me decía, me hizo unas correcciones, ¿va? La cosa es de que por el tiempo ya no me podía dar el visto bueno, entonces pasamos a enero, cuando ya Ujú. regresamos de todo, me dice que todo está mal y que lo tengo que volver a corregir. Las cosas que él en teoría ya me había dicho, y así me tuvo, mira, y martes y jueves, y martes y jueves, y martes y jueves, hasta que un día colapsé. Tuve la oportunidad de estudiar en un curso de inglés intensivo porque me seguía capacitando en lo que en el transcurso Ujú. de todo lo del proceso me seguía capacitando, entonces me metí en un curso para hacer ya inglés avanzado. Ujú. Entonces era intensivo, o sea, yo estaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días. Y entonces, cuando las correcciones que él me hacía, yo las hacía en la tarde y a veces me dormía a la 1 de la mañana haciendo todas las correcciones Haciendo para llegar todo. el martes. Y ahí, si me dejaba él el martes,
para volver a ir el jueves y así, ¿verdad? O sea, estar constante, hasta que un día colapsé. Y le dije, mire, cuando ya me dijo, mire, todavía, puedes creer que me dice que lo de las comidas, ¿verdad? A Ujú. nosotros en el curso nos dijeron que cuando es una cita textual, o sea, es el artículo en sí, ¿verdad? Ajá, Debe de ir entre comillas porque es una cita textual de una ley, de una norma que tú estás citando, ¿verdad? Y él exacto. que no, que no, que no, que no. Y entonces me dijo, Uy, mire, no. lo corrige. Y yo, mire, licenciado, le dije con todo respeto, pero ese día sí, ya así colapsaba. Mire, le dije, esa es mi vida personal y usted no debería de saber esto, le dije. Pero la verdad es que yo estoy en un curso de inglés que me absorbe casi que todo el día, y usted me manda correcciones y yo las corrijo, yo me duermo a la 1 de la mañana haciendo las correcciones y al otro día me tengo que levantar temprano y todo. Entonces, ¿sabe qué? Le dije, "Oh, hágame un favor, revísemela toda otra vez", le dije. Y entonces ya yo corrijo y que ahí que quede, le dije. Y se quedó el licenciado así como en shock. No, es que no puedo revisarse toda. Entonces, licenciado, vamos a seguir aquí, me va a tener 3 meses y me va a decir siempre que siempre no. Y Ajá, así quedó. No sé qué pasó, que me salí, nada, yo me salí verde, porque también, o sea, creo que esto te prepara para la vida real, porque exacto. no puedes explotar y decirle hasta de qué se va a morir la persona, simplemente defender eh, lo que en el momento necesitas que se haga, ¿verdad? Entonces yo salí verde, mira, y mis papás afuera conmigo, yo lloraba, yo, mira, mamá, no creo que vaya a salir esto. La cosa es que el licenciado me escribe que de plano sin duda ha de haber consultado, no sé, y me dijo que sí era así, ¿verdad? Que iban entre comillas los artículos. Y entonces me dijo, fíjese que me compadecí de usted, creo que Ah, me qué bueno. contó, y entonces le voy a dar el visto bueno, me dice. Y yo, ay, gloria a Dios, y logré salir. Pero, o sea, como te digo, sí es sufrido, ¿verdad? Eso siento yo más que todo. No en sí la tesis como tal, sino Sino el proceso es desgastante. Yo me tardé un eh, año, 3 meses, pero fue por el trámite. O sea, en sí, yo mi tesis la hice en 3 semanas. Mi asesor me dio mi dictamen rápido y él me dijo, puchita, qué pilas la sacó, pero en sí en lo que más me tardé fue el proceso ante ya la universidad. es que no todos son así, obviamente, porque como te dije, mi proceso en comisión y estilo y poscomisión y estilo fue súper lindo, súper rápido. Mi problema en sí estuvo para que me aceptaran mi punto de tesis, pero pues lamentablemente siempre vamos a encontrar profesionales que o son muy difíciles, uno no les entiende lo que quiere, o definitivamente a veces tienen como un poquitito de maldad, ¿no? Y lo quieren hacer sufrir a uno. Uno no sabe. Entonces, es triste y creo que lo que todos los estudiantes deben de saber es que la unidad de tesis representa lucha, constancia, eso. O sea, no odien la tesis porque creo que es algo que no es importante en ese aspecto. O sea, la tesis hay que quererla, hay que trabajarla porque es el Hay que trabajo final. amarla, hay que Ajá, apasionarse por el tema. Porque mira, yo exacto. cuando ya le agarré como pies y cabeza, ¿verdad? Cuando ya entendiste los términos. De hecho, a mí me tocó que traducir del inglés una traducción libre de algunos documentos que me sirvieron como base para mi tesis, para lo académico, pero cuando ya vi que sí lo podía aplicar a la normativa, porque es en materia ambiental, voy a decir el nombre para que Ujú, no vean ese amor que le tienen uno a su tesis. Mi tesis es Hard Law y Soft Law como fuente doctrinal en la legislación guatemalteca en materia de derecho ambiental. ujú. Entonces, el entender, esos son términos del derecho internacional público, los pueden buscar ahí en Google, hay documentos de eso. Entonces, cuando ya le encontrás sentido, o sea, la esencia de cuál es tu problema, ¿verdad? Porque tenemos una hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros Exacto. que debemos comprobar con nuestra tesis, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya le logras agarrar como la esencia, lo que quieres transmitir en la tesis, te tiene que apasionar y decir, ah, bueno, por aquí me voy y esto. Entonces, en mi caso era explicar que una declaración de la ONU fue utilizada por Guatemala para hacer la normativa hoy vigente en materia ambiental. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya empieza a decir, ah, bueno, sí, este principio se utilizó en tal ley y así, entonces cuando ya le agarras gusto es, bueno, démosle, ¿verdad? Y ya no parar.
Entonces también creo que es importante que el tema que elija tiene que ser algo que te guste, ¿verdad? Por ejemplo, una compañera hizo un tema respecto, porque a ella le gusta, creo que si la conoces, es Génesis. Ella le gusta mucho los animalitos, ¿verdad? Y ella es las mascotas y su tema es un punto de tesis respecto a eso que a ella le gusta o le apasiona, ¿verdad? Entonces creo que se te hace un poquito más fácil como ver algo que digas tú, ah, esto me interesa, o de derecho mercantil, o qué sé yo, cualquier cosa que te apasiona, que te guste. Exacto, de eso se trata, ¿no? De amar la tesis y de enfrentar el proceso de tesis de la mejor manera y de no rendirse. O sea, no sean tóxicos en sus relaciones sentimentales, solo en el proceso de tesis. En resumen, En resumen, tóxico en la universidad, en los procesos de la universidad, de ahí no relaciones exacto. En tóxicas, la por favor. vida no. Y bueno, pues ya hablamos un poquito del proceso de la tesis, de todos esos altibajos que tenemos. Y ahora cuéntanos un poquito del examen técnico profesional. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo estudiaste? Bueno, te pasó al igual que a mí, que fue en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de tu preparación para los privados? Bueno, pues como ya habíamos comentado, ¿verdad? Ambas estudiamos en sede, ¿verdad? Definitivamente creo que uno solo es mentira. Yo no sé, hay gente que sí, yo he sabido que ha estudiado por su cuenta y ha ganado y está bien, pero para mi criterio creo que sí se necesita una ayuda, o sea, una guía, y la verdad es que Sede fue un amigo en esa parte, fue nuestro aliado en este proceso de examen técnico profesional. La verdad es que uno sale y uno dice, bueno, aquí para dónde agarro, cómo estudio. Entonces creo que ellos te dan las herramientas, ¿verdad? Pero ya es de nosotros que tenemos que estudiar todos los días, ¿verdad? Yo estudiaba aproximadamente 8 horas diarias, más o menos, 8 o 10 horas, dependiendo Sí. diarias, ¿verdad? Creo que a nosotros en ese sentido fue muy buena la pandemia. Yo no me quejo de la pandemia en el sentido de eso porque me dio tiempo. Eso fue realmente porque ¿qué hacía uno, va? En tu Estudiar. casa a estudiar, va, porque qué otra cosa, ¿qué más hacías? O ver tele, va. Pero realmente yo dediqué mi tiempo a eso, ¿verdad? Nosotros recibíamos las clases, así como estamos aquí vía Zoom, y había que estudiar, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo estudiaba 8 horas a 10 horas aproximadamente todos los días. Una de las herramientas que bastante me dio fue el pizarrón, que fue una de las técnicas que nos dieron ahí, era que yo me ponía como que estaba dando clases, ¿verdad? Entonces, bueno, el derecho civil y la persona, como que yo estaba dando la clase, ¿verdad? Entonces, tenía diferentes, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita, diferentes marcadores y todo, entonces con los colores también se me hizo mucho más fácil identificarlos, ¿verdad? Hoy si ven mis leyes, todas están llenas porque eso fue lo que aprendí y me sirvió un montón, ¿verdad? Los apuntes, el saber qué colores para cada cual. De hecho, eso mi papá ya me lo había enseñado porque como él también estudió derecho, más no Ujú. ejerce, sino como diría, me dijo yo, licenciado, sé que él la tiene como hobby la carrera, yo sí como un hobby, pero él me decía, mira, el plazo, ponerlo de un color, ¿verdad? Lo importante de otro color y así. Entonces, yo ya lo venía aplicando en la carrera, pero lo reforcé ya a la hora de estudiar en el examen técnico profesional, ¿verdad? Realmente no se puede memorizar todo, o sea, No. no, es mentira, ustedes, es mentira que uno se lo sabe todo, que todo. Una de las cosas que era tan frustrante era que uno ponía la cabeza en la almohada y bueno, ¿qué estudié hoy, va? Y cuando de repente no te acordabas, va. Yo me levantaba, yo me levantaba y volví a leer lo mismo porque si no me lo sabía, yo dije, este tema ya no lo puedo volver a repasar después, ¿verdad? Entonces, Yo llegué a soñar con los títulos de crédito. Yo recuerdo eso y yo me levanté ese día y me sentí tan decepcionada conmigo misma, así de qué bajo caí soñando. O sea, paso todo el día estudiando y el tiempo que tengo para descansar, sueño cosas de lo que estudio. No, estoy hombre, estudiando, se me va a ajá. volver loca. Mire, o sea, yo, para mí, el examen técnico profesional
créame que no es solo lo académico, o sea, lo que tú creo que tenés que tener un crecimiento integral, en el sentido que tenés que, mira, la verdad es que en la carrera, si me preguntas, no era que habláramos todos los días, que Mm. nos expresáramos, y en ese momento llega que quieren que todo lo hagas hablado. Cuando en Exacto. los 5 años que estuvimos en la carrera, tal vez 3 veces me tocó exponer, como decías, dudabas a veces de preguntar en la clase y ahora quieren que uno hable con un tecnicismo, con un nivel súper elevado en cuanto a jurídico y yo así como, o sea, nosotros no lo sabíamos expresar, la expresión, definitivamente eso no era parte del penso. No. Entonces, creo que es integral, ¿verdad? O sea, creo que también es emocional, psicológico, todo lo psicológico para poder como soportar las actitudes, ¿verdad? Porque créanme que uno va y se enfrenta a cada cosa y uno tiene que tener el temple, ¿verdad? La templanza, el controlar los nervios, la ansiedad, el estrés. Créanme que es difícil. Nadie que les diga que, ay, miren, no me pasó nada, todo fresh, es mentira. O sea, de verdad es un gran compromiso al que uno se mete, pero es al final es la culminación, ¿verdad? Para lo que se quiere ya tener hoy en día, pero sí fue algo complejo porque como pasaba, ahora que de repente no te acordabas y lo acababas de estudiar, a veces tocaba que de repente te estabas dormido y hasta con la ley encima, el código encima, ¿sí? Porque era tan desgastante, ¿verdad? Era súper desgastante y como te digo, es integral, ¿verdad? O sea, como te ayuda a crecer como persona, a controlar tus emociones, ¿verdad? Que es importante, como les digo, el lenguaje corporal que uno debe de manejar ante otra persona que literalmente depende de él a su criterio. Exacto. Tú estás al nivel o no para ser un abogado o un notario, ¿verdad? Entonces, el lenguaje corporal es sumamente importante y también, o sea, yo diría es un 80% del estudio, pero también en lo que falta el resto es también trabajar en nosotros, ¿verdad? En tener la capacidad y tener la seguridad y controlar nuestras emociones, nuestras expresiones, todo eso es un conjunto que yo creería que es para tener éxito en un examen técnico profesional. Tocaste un punto que yo sí lo veo como una debilidad que tiene la carrera. Bueno, pues lo hablo desde la experiencia de la Facultad de Derecho de la San Carlos, porque pues ahí estudié, ¿no? Yo no sé cómo funcionan las otras universidades, pero yo solamente, y no sé, y creo que estuviste tú también en este curso de preespecializaciones que uno saca, ¿no? Solo tuvimos un curso y fue oratoria forense, y Ajá. del curso de oratoria forense solamente hablamos una vez en todo el curso, que nos pasaron a hablar enfrente de una cámara, ¿te recuerdas? Ah, sí, que era como el examen, ¿va? Ajá, Creo que era que. como el examen. Ajá, Entonces, ajá. realmente uno no, durante la carrera, uno habla muy poco en ese sentido, o sea, no hay como una preparación y de repente te tenés que someter a un examen donde todo lo tenés que expresar y con un vocabulario apropiado, tenés que tener facilidad para explicar los temas, pero no fue algo que se construyó durante la carrera, o sea, es algo que lo tuviste que haber construido tú sola, no hay como una preparación en ese sentido. Entonces, para las personas que son tímidas, tal vez en este aspecto, pues somos algo parecidas, tendemos a ser como muy expresivas, ¿no? Pero no todo el mundo es expresivo. Para las personas que son tímidas, un proceso donde te ayuden a saber cómo expresarte, cómo movilizarte, puede ayudarlos bastante, ¿no? Sí, no, y inclusive tal vez el ser expresivo, a mí también a veces soy muy expresiva y entonces también me paso, ¿verdad? O sea, los extremos son malos, porque Ajá, sí, es yo con cierto. mi cara a veces te puedo decir que lo que tú me estás diciendo me agrada o me desagrada. Si una persona me cae mal, o sea, se dan cuenta, ¿me entiendes? O que yo soy, mi carácter, por ejemplo, es algo que heredamos, va. Definitivamente el carácter muchas veces es lo que papi y mami hacen como las chicas superpoderosas, ¿va? Nos echan una porción de cada uno y definitivamente yo soy fuerte, pero obviamente lo he ido trabajando y puliendo y todo, porque como te digo, no puede ser uno volátil y sacarlo todo, no, o sea, no, sino lo he ido trabajando, entonces
también por eso te digo, o sea, los extremos no son buenos, sino llegar a tener un equilibrio, estar en el medio, en donde también mostrar carácter y ser fuerte y decir, Ujú. yo creo que es verde, ¿verdad? Pero también tener la sencillez y decir, uy, tal vez aquí la respuesta la di como solo por salir del paso, ¿verdad? Entonces creo que, por eso te digo los dos, porque yo también tenía que ser así como muy neutral, ¿verdad? Para que yo no demostrarle al licenciado o a la licenciada que lo que él me estaba diciendo o estaba mal o yo tenía otro criterio, ¿verdad? Entonces, creo que por eso te digo, es una línea delgadita, o sea, tampoco como entonces el tímido, no, aquí la timidez se va, pero tampoco el que es muy expresivo y muy también tiene que tener, es una línea que usas, puede hacer que perjudique tu examen, ¿verdad? Entonces sí, y sería bueno que tuviéramos como una preparación durante los 5 años para que nos enseñen a hacer ese punto medio, ¿no? Ni un extremo ni el otro, porque ya cuando te lo dejan a ti, pues cuesta mucho porque no tenemos experiencia. O sea, si yo pudiera debatir de forma correcta, si yo tuviera como esa facilidad, pues obviamente no estuviera estudiando la carrera, pues ya pudiera ir a ejercer. Entonces, sí sería como bueno que nos ayudaran con eso. También mencionaste lo de la pandemia. Yo tampoco me quejo. La verdad es que no me puedo quejar. Yo pasé mucho tiempo estudiando y para mí el prepararme para la fase privada fue un proceso más bonito que la fase pública, porque en la fase privada pues estaba en pandemia, me fui a Zacapa, pasaba todo el tiempo estudiando. A mí me encanta estudiar con cartelitos, o sea, yo estudio todo, esto pues es del idioma polaco y cuando estaba estudiando la parte de derecho pues yo hago cartelitos y todo. Entonces tuve mucho tiempo para estudiar y eso pues, me pareció bastante bien, es parte del proceso, ¿no? Ahora la fase pública, pues ya no me tocó en pandemia, entonces ya ahí ya me sentí más, más presionada. Y ahorita que me acuerdo de eso, por eso dije que iba a mencionar esto ahorita en esta etapa. Una de las cosas que cuando recibimos la fase pública, me acuerdo que se hizo mención y dijo, miren, si ustedes están en una iglesia y sirven y van constantes, ahí le dicen al pastor que ahorita que no pueden, que les van a entregar el privilegio y todo. Y yo fue así como, sentí como pesadito, ¿va? Pero yo dije, no, o sea, creo que, y a lo que voy es que tal vez para mí, ¿verdad? Personal es mi refugio, ¿verdad? Yo he visto también que tú compartís que asistes a la iglesia, que vas Sí, a tu religión, está bien, porque es tu momento en donde también creo que es importante tener un equilibrio al momento de que tengas un área donde salgas y te despojes de todo lo que es, porque créame que es un gran peso el examen técnico profesional y para mí era ir a la iglesia. Mire, yo no sé, tal vez han dicho esta pobre Dani, ¿qué le está pasando? Porque yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo descargaba todo la presión que yo sentía, ¿verdad? Porque a veces en casa, yo no, por ejemplo, para no preocupar a mis papás, yo no les decía, mira, papá, estoy colapsada, me brinca el ojo, me duele la espalda, me duele, sino que uno a veces guarda y entonces ahí era mi lugar como seguro para yo poderme expresar y decirle, Señor, de verdad, yo no sé, créanme que somos su creación y tenemos la capacidad, pero tenemos que creérnosla nosotros primero, que vamos a lograr salir de ese examen, porque miren, todos, hay gente que le fue bien, gente que le fue mal, gente que, o sea, este es un albur, ¿verdad? Uno estudia exacto. y como dices, tú dependes realmente del criterio del licenciado o sea, no es tanto de lo que tú sepas, sino que es también del criterio que él tenga, la forma que él te evalúa, ¿verdad? Porque tal vez puede ser que miren ustedes, me decía, mire, fundamentese y yo, entonces, mire, porque la fase privada, como decía Anita, fue como la que más estudiamos y como ya la traíamos como Ujú. atrasada, entonces yo la seguía repasando que no se me pudo olvidar lo que ya me enseñaron, ¿verdad? Entonces me decía, fundamentos, y el artículo tal, y se enojaba porque le contestaba. Me tocó, en la fase privada me tocó con una licenciada, se supone que somos mujeres, que el feminismo, Peor. pero no, es peor, o sea, en vez de decir, ah, la voy a apoyar, o tal vez porque te miran joven, esa es otra, aunque todos dirían, ay, qué lindo, no, es una desventaja a veces ser joven,
A mí me pasó Porque, con o eso. sea, hay muchos niños que a mí me costó que le fuese, ¿verdad? Y no es así. Ella me decía, niña, a cada rato, no niña, no niña, niña, niña. Y yo así, ¿por qué me está diciendo niña? O sea, A mí me, pero ella haciendo, a mí me hacer como preguntó que el justifique. examinador, ¿por qué te quieres graduar joven? Y yo así de, no sabía qué decirle, pero ¿por qué te quieres graduar joven? O sea, y dije, bueno, ¿qué le puedo decir? Es que ¿Quién no no tiene nada quiere, de malo. verdad? O sea, es otro tiempo, o sea, ya que superen que tal vez a ellos les tocó de otra manera, a otra edad, pero gracias a Dios a mí sí se me dio la oportunidad de graduarme joven, ¿verdad? Entonces, esa es otra desventaja que hay, ¿verdad? Que ellos a veces ya están un poquito cerraditos en que uno sea más joven, el que te prepares, el que tengas la oportunidad de estudiar para, en una academia que te preparan para un examen técnico profesional, o sea, no sé qué tanto. Ahora la fase pública, todos me dijeron que estaba loca cuando me inscribí a la fase pública porque no nos habíamos examinado de la privada. Yo me metí en enero y no, todavía no teníamos ni fecha ni no sabíamos si iba a haber fase privada, pero yo tomé la decisión de meterme al curso en enero. Lo dije, bueno, ¿quién me sigue? Si no me sigue, y nadie me siguió. Todos me dijeron, no, estás loca, o sea, estás loca. Cuando yo me di cuenta que me dieron dos licenciados diferentes, ¿verdad? Las ambas fases. Ujú. Entonces, cuando vi que tenían un criterio diferente y se estudiaba de otra manera, entonces como que le agarré sabor y dije, no se me van a mezclar, no me voy a complicar, no me voy a, siempre y cuando, o sea, la recibía, pero estaba estudiando la privada, o sea, la que repasaba era la privada, ¿verdad? Se me juntó la tesis también, ustedes, los cursos entre la fase privada, o sea, sí fue como que en la fase privada fue más duro porque tenía el curso, ¿verdad? Y si no lo Ujú. ganás, no avanzabas en la tesis, entonces estaba entre eso, entre la fase y estudiando la fase pública. Entonces, cuando ya me logré, gané, gracias a Dios, la fase privada, entonces le metí a la tesis, a estudiar, a sacarla, y hasta después ya como, bueno, voy a empezar a repasar la privada y pues me terminé el curso, que son aproximadamente 6 meses el curso. El licenciado Omar Barrios nos dijo, métanse una vez, hágame eso de una vez, métanse a sacar la fase porque después se les va a complicar de una, no la piensen. Entonces tomé la decisión que la segunda fecha que aperturaron, me metí que fue en septiembre del 2021 Ujú. y decidí meterme, va. Entonces tuve un mes para repasar y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Sobreviví. Esa ya fue Sobreviví. presencial. La primera, esto también se nos había olvidado que la primera fase, nosotros fuimos a la universidad, pero los Exacto. catedráticos estaban en su computadora. Entonces, creo que también estaban hasta cierto punto inseguros si nosotros no teníamos un chivito o algo así para el examen, Ujú. versus también tuvimos otro proceso porque ya en la fase pública fue face Ya to fue face, presencial. ya fue presencial y también pues obviamente, ¿verdad? Ya era como un poquito más de presión en el sentido que ya la tenías de frente, ¿verdad? Y vos mirabas su cara como, sí Mm. me convence o no, pero cuando le dicen a uno que ganó, que es satisfactorio, vale la pena, ¿verdad? Vale la Yo, pena yo y lloré, yo yo lloré también. en la privada, no me sentía muy segura, pero en la fase pública, pues yo siento que yo tal vez como, más que todo con penal, no encajo, penal y yo no somos uno mismo, y yo tenía como ese miedo de penal, me daba mucho miedo, pero ahí sí tuve un examinador muy bueno, la verdad es que me hizo disfrutar el examen, yo iba tan frustrada por penal y creo que de las tres fue el que más disfruté porque era un examinador así, no sé, era una persona, o sea, ya era una persona grande, pero muy considerado, muy respetuoso y supo llevar el examen también. Pero cuando me dijeron que gané, ay, yo lloré. Ahora me da un poquito de vergüenza, ¿no? ¿Qué han de haber pensado ellos, pobrecito, está todo lo que Yo lo sufrido? que hice fue que me esperé, va. Mira, yo creo que uno siente, ¿verdad? Que al final diste lo mejor de ti, ¿va? Cuando ya guardas tus leyes y todo, yo con mi mascarilla y yo llorando porque yo dije, yo sentía, tenía la percepción que sí me había ido bien en el examen. Y cuando te dicen, mire, fíjese que la verdad que de hecho el presidente me dijo, mire,
nosotros vimos su expediente y se hizo la fase en abril y este septiembre, son 5 meses de diferencia. Entonces quiere decir que Hasta usted eso. quiere estudiar, ¿verdad? Quiere Ujú. salir, quiere superarse. Entonces, satisfactorio. O sea, ganó, ya se va. Y yo así cuando yo solo salí y como entonces no, yo me puse a llorar enfrente de él, obviamente, pero sí salí y lloré. ¿Va? Y lo primero que hice fue voltear a ver dónde estaban mis papás, porque como les digo, la familia es también parte importante, ¿va? Ellos se adaptaron, ¿verdad? Ellos se adaptan a que saben que no todo el tiempo vas a estar, que vas a estar estudiando, que esto y que lo otro, y llegar y decirle, mira, mamá, valió la pena esos sacrificios y también lo económico, ¿verdad? Porque obviamente era una inversión también que se tenía que hacer y al ver que valió la pena, ¿verdad? Lo que ellos también han invertido en uno. Entonces salí, sí, ya sentí que me quitaron un Disfrutar. peso de encima. Total, o sea, sí es duro ustedes. El que vaya a ver este video, créanme que nos estamos expresando, pero no sé si está mal, sí lo van a lograr. He visto muchos TikTok que dicen lo que te está pasando a ti, también ya lo pasé yo, y aquí estoy, va, con Sí se lesiones puede, y cicatrices, pero sí se puede. se No, puede. sí Lo se único puede. es, Y algo que lo recomiendo y lo mencionaste al principio son los cursos. Yo no le veo nada de malo. Para mí el SEDE, pues no puedo hablar de otro lugar porque fue ahí donde saqué mis dos fases. exacto, Para mí el SEDE fue lo mejor en ambas fases. Yo nunca hubiese podido aprobar mis fases sin el curso, sin la ayuda de los licenciados, jamás. O sea, no quiere decir que el curso garantice que ganes, porque tú tienes que estudiar. O sea, los no, o sea, licenciados hacen, te dan las herramientas, pero te ya dan las depende de tú herramientas, depende de ti. darle, ¿va? Pero Ajá, si ustedes pueden y de verdad, no, o sea, no por lo que otros digan, dejen de buscar la forma de apoyarse para estudiar. O sea, porque otro día que el que estudia en un curso, cómo no va a ganar, que lo tiene todo fácil, ese es problema de él. Si para ustedes estudiar en un curso les facilita, háganlo. O sea, para mí fue lo mejor. Para mí la fase privada con la licenciada fue, o sea, súper fácil, nos explicaba todo tan todo, sencillo. todo. Jurisdicción Es que voluntaria, que regularmente uno se frustra durante la carrera por todos los trámites. Ay, para mí en el curso fue como, ay, qué lindo. ajá, Entonces me y ya apoyé un tenía montón. sus esquemitas, yo pegué Ujú. todos mis, porque eso fue uno de los tips que nos dieron. Miren, jurisdicción voluntaria, o sea, estudienla, pero no es su prioridad, ¿va? O sea, Ajá, estudienla, pero es así como X, pero pongan ahí, y entonces si me preguntan, ahorita que tú me decís por eso, lo primero que se me viene es mi esquemita. O los sea, sí, hay que yo los pegaba y yo estaba, entonces yo solo miraba el proceso, y lo vas viendo y así, pero sí definitivamente, ¿verdad? Y yo creo que no, como les digo, no nos pagan, no ajá. van a pensar que nos pagan por patrocinio o nada. Publicidad. No, no No, llegamos a eso simplemente todavía. es mi experiencia, ¿verdad? De que sí es bueno tener apoyo así, ¿verdad? Definitivo, porque ellos ya tienen experiencia, saben más o menos cómo guiarte y base también a la experiencia de otros estudiantes, ¿verdad? Que miren esto y esto porque ellos te preparan para el peor panorama. Pero puede Ujú, hacer que te toque a alguien fácil, como tú dijiste, y ya saliste y ya, ¿verdad? No te exacto. sentiste incómodo en ningún momento, pero ellos te preparan para el peor panorama. Nunca se me olvida cuando nos dijo el ICOMAR, miren, ustedes el examen ya lo tienen perdido. O sea, sí se los digo de una vez, váyanse preparando que lo tienen perdido, pero ustedes van a demostrar que sí tienen la capacidad para ganarlo, porque los Ujú, licenciados ellos van a que ustedes pierdan, pero ustedes le van a demostrar que sí tienen la capacidad para que les diga aprobado. ¿Va? O sea, exacto. sí es duro como tú decís, pero vale la pena. O sea, Y vale bueno, la y pena. entre el proceso de tesis y los privados, para ti, ¿cuál crees que fue más agotador? Yo creo que, mira, los dos son difíciles, o sea, decirte, ay, no, porque en cada uno en su momento, pero creo que el examen técnico profesional es el que más desgaste mental y físico, o sea, de verdad, es demasiado, o sea, es demasiado exigente. Yo me paré inyectando, yo me inyectaba, Sí. porque es un estrés increíble, o sea, yo creería que el examen técnico profesional es mucho más cargado que la tesis.
La verdad es que sí, es más agotador, toma más tiempo, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de lo triste, ¿no? De esos procesos dolorosos y agotadores. Ahora hablemos de un proceso como más emocionante, tu proceso de graduación. ¿Cómo fue tu proceso de graduación? No sé, cuéntanos un poquito de esa parte más emocionante y que motiva. Ay, yo no, como les digo, hasta el sol de hoy, yo no me creo hasta dónde he logrado llegar, ¿verdad? Cuando ya, bueno, logré, porque también es un proceso, ¿verdad? No crean que ya terminan la tesis y ya mañana le dan fecha a uno para graduarse, no, ¿verdad? Sino también es un proceso, pero cuando ya llegas a eso, bueno, ya te reciben tu papelería, tus fotos, todo, y te dicen, bueno, tal día es su graduación, ¿no? Todos me dijeron que cómo me había arriesgado. Nosotros ya teníamos planificado un viaje para antes de la pandemia a Estados Unidos, pero ya no nos fuimos porque cerraron el país y todo, entonces ese viaje lo teníamos pendiente. Cuando a mí me dan la fecha, nosotros ya teníamos el viaje planificado y me dicen, mire, es el 21 de abril y nosotros regresamos el 20 de abril de Estados Unidos. Todos me dijeron, Melissa, ¿cómo te arriesgas, tío? ¿Qué podía hacer? Ya tenía planificado el viaje, Ujú, no, o sea, eso fue extra. Entonces, no sé por qué, pero ya les decía a mis papás de esta semana que yo siento que abril es como un mes en donde la vida, Dios, todo me cambia de ciclos, ¿verdad? Entonces he sentido que como que abril es el mes como que ha abierto puertas y bendiciones. Entonces, bueno, ya llega el día, regresamos de viaje al otro día corriendo y todo, pero con aquella emoción, pero cuando ya estás en el acto, ¿verdad? Porque primero es el examen, ¿verdad? Que te ujú. hacen de tu tesis y todo, pero yo no me sentía tan insegura porque obviamente tú la hiciste, Pues sabes sí. qué pusiste, entonces lo que te vayan a preguntar. Me dio risa porque el que estaba en función de decano no podía decir bien el nombre de mi tesis y me dijo, mire, de una vez le digo que la primera pregunta que le voy a decir es que me diga qué es Harlem y Law, porque desde ahí vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, o sea, yo hice la tesis, yo sé de qué era lo que se trataba, entonces logré solucionar. Obviamente, sí se pone uno nervioso, ¿por qué? Porque están tus papás ahí sentados, estaba, invitaron a mi tía, estaba mi padrino, estaban todos, ¿verdad? Entonces, sí se siente como la presión ahí. Estaba también en Génesis porque su papá es mi asesor de tesis, el licenciado Sagastume. Entonces, sentía la presión ahí de todos los seres queridos. Y entonces, bueno, ya salí y cuando ya te empiezan a decir, bueno, ya sí aprobó su examen, entras y ya sabes que te van a poner tu toga, todo lo que ella es, no, o sea, no puedo explicarlo con palabras, lo que se siente, me sentía toda erizada, nerviosa, fue una experiencia que no se puede comparar y no se puede expresar con palabras, simplemente se siente como un aire fresco, ¿verdad? Donde te dicen, mira, todo lo que sufriste, todo lo que te tocó luchar en el proceso, valió la pena para llegar a este galardón, ¿verdad? Que es graduarte, ¿verdad? Que reconozcan, porque de hecho esas fueron las palabras que me dijeron, que reconocían que por ser joven, ¿verdad? Y ser una alumna que destacó, y no solo en lo académico, sino también en que pues fuiste buena persona Ajá, y todo, exacto. ¿verdad? No solo en lo académico, sino decía que fui un modelo a seguir, un ejemplo. Y yo dije, ala, qué compromiso, ¿verdad? Qué compromiso que te digan eso, pero valió la pena, vale la pena pasar todo ese proceso de un examen entero profesional, de una tesis, y cuando ya llegan y te ponen, no, o sea, eso es, mi padrino estaba súper nervioso y me dijo, ay, yo estoy nervioso, siento como que me volví a recordar de mi graduación, me decía, ay, él hasta temblando, poniéndome todo, y no, definitivamente, y cuando ya me volteo y veo a mis papás llorando, ¿verdad? Y todo, entonces, ese momento creo que es más sentimental, ¿va? O sea, el valor sentimental y decir, valió la pena. O sea, valió la pena todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la oración, todas las lloradas, todo valió la pena. Entonces, cuando ya llegas a ese punto es como sentiste que conquistaste la montaña que creías que no ibas a lograr llegar, la lograste conquistar.
Fíjate que te voy a contar un secreto, que ya no va a ser secreto. Cuando yo me sentía desmotivada durante la carrera, me gustaba ir a las graduaciones de gente que yo no conocía. Yo miraba que estaban haciendo graduaciones en el Open Arrabe y yo entraba como que yo era invitada. Es que en ese entonces no había pandemia, ¿no? Entonces uno podía entrar, había libertad de invitados. Y me sentaba y veía las graduaciones y me motivaba, pero yo veía a los que se estaban graduando y yo lo sentía como algo muy lejano, como algo que a mí nunca me iba a pasar, algo así como que me sirviera de motivación, pero yo decía, ¿cuándo voy a llegar? El día de mi graduación, yo no me podía sacar esa imagen de mi cabeza, de todas las graduaciones que yo vi, de gente que yo no conocía, de todas las graduaciones en las que estuve. Yo decía, me está pasando, o sea, algo que de verdad yo jamás creí que iba a llegar, Como está que pasando. te cae el 20, o sea, que ya llegaste a ese nivel, ¿verdad? O sea, sí, increíble. Sí. Wow. Bueno, pues ahora hablemos un poquito de cuál fue la sensación de tener los títulos en las manos. O sea, ¿qué sentiste cuando te dieron tus títulos? Yo la verdad es que, como te digo, me siento en el cielo. O sea, yo la verdad que todavía no me la creo. Al momento que te entregan eso ya es como, bueno, ya está. En este caso nosotros, pues, ya el colegio nos permite colegiarnos sin los títulos porque saben que es un Ujú. proceso que se tarda, pero cuando me los entregaron, lo primero que yo dije fue gracias Dios, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Y lo primero que hice fue tomarme una selfie y mandárselas a mis papás y les dije, miren, ya hoy sí, ya con todas las de la ley, ya soy abogada, soy licenciada, abogada y notaria. Como me dijo una de mi amiga, me puso en los comentarios cuando subí mi post en Facebook, me dijo, no va a haber pared que aguante esos títulos enormes. Y yo le dije, mira, es una satisfacción tan grande. Y uno dice, quiero más. Yo la verdad quiero más. Quiero volver a subir, miren, aquí está el de mi maestría, el de mi doctorado. Quiero más. Es algo bonito. O sea, es como una relación tóxica, como tú decís, hasta cierto punto, que sufres, sabes que sufrís, pero al final decís, bueno, no, vale la pena este sufrimiento porque obtuviste algo bueno, ¿verdad? Aunque a Ujú. veces digas, "Ay, ¿será que vale la pena seguir estudiando una maestría, un doctorado? Claro que vale la pena, aunque toque que esforzarse un poquito más, aunque ya nos va a tocar trabajar y estudiar, ahí sí definitivamente. Claro. Entonces va a ser un proceso, pero mira, cuando yo lo recibí, yo decía, valió la pena, o sea, valió la pena el esperar, el ser paciente muchas veces y decir, bueno, esperar el tiempo de Dios, porque nosotros humanamente, imagínate yo, tal vez yo tuviera la cara torcida, si realmente hubiera es un estrés y decir, no avanzo, no me gradúo, no esto y así, porque es en el tiempo de Dios, o sea, no podemos ni atrasarlo, ni correrlo, ni nada. Entonces, cuando ya sentí mis títulos, yo dije, "Ay, fue un alivio, ¿va?". O sea, ya fue como, bueno, ya con esto doy terminado un ciclo, ¿verdad? Ujú. Porque tenemos algo, una regla que yo les quiero dar, que es parte de mi vida, es que lo que yo comienzo lo termino. Entonces, Exacto. un día decidimos, Esa es voy mi a ley de entrar vida también. el primer día y entré a la universidad y hoy ya es el último que al final rompes y terminas, ¿verdad? Un ciclo en tu vida que era importante, ¿verdad? Ya es un ciclo académico, pero ya lo culminaste, entonces yo sentí como que ya viene otra etapa en mi vida, como que fue un hasta aquí, y ahora viene algo nuevo que va a tener retos definitivamente, pero también ya estoy con la expectativa de qué es lo que me espera. Esa es mi ley de vida también. Lo que yo empiezo, lo termino. No toda la gente lo entiende y a veces te critican por eso, pero eso es lo que motiva, ¿no? Y bueno, cuéntame un poquito, cuéntanos a todos un poquito a qué te dedicas actualmente y cuáles son tus metas a corto y mediano plazo en el ámbito laboral. Bueno, como él les había comentado antes, ¿verdad? Sí es importante y vital la experiencia hoy en día. Fue un proceso duro también, como les digo, ya entrar a un ámbito laboral y la verdad que el no tener experiencia, definitivamente encontrar un empleo, ¿verdad? Si tú quieres trabajar, ¿no? Pero tomé la decisión valiente, ¿verdad? La verdad que fue valiente, yo lo pensé y dije, bueno, entonces empecé, ya tengo un poquito, el noviembre del año pasado yo empecé a trabajar por mi cuenta. Entonces decidí abrir una página
en Facebook, que por cierto es licenciada Melissa Varías, si quieren seguirme y darle like a mi página. Empecé trabajando en mi cuenta y por mi cuenta, ¿verdad? Porque al ver que no tenía oportunidades laborales, la verdad es difícil porque te piden 3, 4 años de experiencia. Y yo decía, ¿dónde me voy a sacar esa experiencia? Bueno, también tengo compañeros que tienen muchísima experiencia y aún así no encuentran trabajo. O sea, al final es un espacio muy complicado y la experiencia tampoco garantiza absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar por mi cuenta, gracias a Dios empecé a salir. Entonces por eso te decía que tenía una relación como tóxica con el notariado, pero resulta ser que es lo primero que te piden. O sea, empecé haciendo auténticas, que era como lo cajonero que nos dijeron que era lo primero que nos iban a pedir. De hecho, una persona me llama y me dice, mire, dice que necesito trámite. Y le dije, mire, ¿y cómo me contactó? ¿Verdad? Yo así, fíjese que me metí al Facebook y puse, y me sale su perfil. Y como vi que era joven, era mujer y todo, yo dije, ah, esta sí es buena abogada, me dijo. Entonces decidimos contactarla a usted. Entonces empecé por mi cuenta y actualmente seguía buscando pues una oportunidad de trabajo porque definitivamente hay momentos buenos, ¿verdad? Yo tengo experiencia de otros colegas, ¿verdad? Que hay meses que son buenos, muy, muy, muy buenos, pero hay meses que también no se genera nada. Entonces siempre se necesita un ingreso ya fijo, ¿verdad? Entonces yo le comentaba a Anita que prácticamente tengo una semana de haber comenzado, pues el Señor me abrió una puerta de trabajo. Estoy trabajando en un bufete y pues Excelente. obviamente, ¿verdad? Es un gran compromiso, es un reto. Por eso les digo que el tener ya mis títulos y todo, sentí como que ya se terminaba un ciclo y iba a comenzar otro, que es lo laboral, ¿verdad? Ya empezar a ejercer y ver uno de que lo que estudiaste, porque ese es otro tip que les voy a dar, no se estudia para el examen técnico profesional, sino se estudia para la vida. Entonces ya es, o en este momento es donde uno ya empieza a poner en práctica todo el conocimiento, todas las herramientas que utilizaste para un examen técnico, porque es la última vez que vas a volver a estudiarlo todo, ¿verdad? Porque de repente ya viene un caso, entonces ahí sí ya agarro penal, y si es otro de otra, es notariado, entonces vuelvo a refrescar notariado, pero ya lo que tú estudiaste en el examen ya no lo volvés sino ya es la práctica, ¿verdad? Entonces ahorita estoy comenzando, tengo una semana y la verdad es que estoy muy agradecida por esa persona que decidió darme la oportunidad. Sé que Dios abrió la puerta, pero también la gente que se deja usar y decir, bueno, le voy a dar la oportunidad a alguien que no tiene experiencia, ¿verdad? Sí conocimiento, porque eso sí les digo que es importante también capacitarse, ¿verdad? Seguirse ampliando. Por ejemplo, hice ahorita un curso en enero para poder entender la estructura de ONGs en inglés, fue full English, y aprendí un montón respecto a las ONGs. Entonces también ir viendo en qué campo, ¿verdad? Cuando tú te quieres tirar por tu cuenta, quieres empezar un emprendimiento, cuando quieres, en este caso, ¿verdad? Nosotros ya trabajar como esta cuenta como abogados y notarios, tenemos que tener la facilidad de saber de todo un poquito, ¿verdad? No quedarnos, o sea, sí es bueno especializarse definitivamente en un área, en una rama, pero creo que es importante saber de todo un poquito, porque puede ser que un cliente llegue y te diga, mire, esto es lo que necesito y tal vez tú no sabes nada de mercantil, ¿va? Por ejemplo, sino que también tener esa amplitud y ser abierto a que es mejor saber de todo un poco que quedarte solo con una cosa, ¿verdad? Entonces, hay que seguirse capacitando. Ese fue el último curso que hice, espero meterme a más para poder tener también un criterio. Entonces, pues como te decía, trabajo por mi cuenta porque sí sigo recibiendo Ujú. trabajo por mi cuenta, pero ahora pues también ya trabajo en un bufete. De verdad te súper felicito. Y para terminar la entrevista de forma breve, ¿qué le dirías a los jóvenes que están empezando o van a la mitad de la carrera para motivarlos a no rendirse? Bueno, primero que tengan sus metas claras, ¿verdad? El momento, creo, como tú decías, que fue tu motivación, el ir a ver graduaciones de alguien más, pues que tú veas a compañeros que tal vez ya van más adelante y se lograron graduar y que creo que te motive a decir, bueno, yo quiero ser el siguiente, ¿verdad? Quiero ser el siguiente. Entonces,
nada, entrarle con todo, nunca rendirse y pedir ayuda, ¿verdad? Si tú no sabes, dices, bueno, necesito de algo, pedir ayuda, hablar, expresarte, porque también el vivir este proceso solo a veces no es bueno, ¿verdad? Entonces, que no se olviden cuál fue el objetivo por el cual ellos quisieron ingresar, en este caso, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, qué fue lo que los motivó y que nunca se rindan, ¿verdad? Y que cualquier cosa, estamos para apoyarles. El canal de Ana también es que tiene todo el contenido que necesitan también para el transcurso de la carrera. Así que échenle ganas, no se rindan, sí se puede, cuesta, pero sí se puede. Pero de verdad te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo, por haber aceptado la invitación. Para mí es un honor tenerte como invitada especial pues en el canal y sobre todo que seas parte del aniversario. Sos una persona a la que admiro un montón y ahorita con esta entrevista creo que conocí muchas cosas de ti que pues obviamente no tuvimos el tiempo suficiente durante la carrera de hablar sobre estos temas y te quiero agradecer por el tiempo que le dedicaste y por compartirnos tu experiencia. No, muchísimas gracias, Anita, de verdad. Para mí, como te decía, me sentí muy honrada cuando al recibir tu mensaje que querías que fuera parte de las entrevistas de este aniversario. Así que también muchísimas gracias por la oportunidad también, ¿verdad? De que nos demos a conocer. Sé que tu canal ha tenido mucho éxito y espero que así sea, que sigamos compartiendo y no sea la última vez, No, sino no, que claro. podamos seguir trabajando y seguir apoyando, ¿verdad? Tanto joven que te sigue, ¿verdad? Y que necesita pues una ayuda en cuanto al proceso en la universidad. Así que muchísimas gracias y saludos también a todos los que van a ver esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias nuevamente por el apoyo, por ser parte del aniversario, como te dije, y espero que podamos seguir coincidiendo en más espacios. Ten por seguro que vamos a tener más entrevistas, ya para que nos cuentes más adelante todas estas metas laborales que tienes en mente y que ya nos hables directamente de tu experiencia en el ámbito pues profesional y laboral. Y a ustedes, gracias por estar aquí conectados, por ser parte del aniversario, por unirse a esta celebración y pues por seguir compartiendo conmigo más tazas de café. Hasta luego, chicos.